UDG Virtual. Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. ¿Cómo hacer el diagnóstico de un proyecto de intervención? Primer paso: identificar el problema. Todo comienza con la percepción de un problema. Por ejemplo, los estudiantes han participado muy poco en las actividades en línea durante la pandemia y después de ella no entran a la plataforma, realizan pocas actividades y no entregan sus productos. Para ti como docente o administrador, esta circunstancia es clara. Sin embargo, tienes que proporcionar las evidencias de que existe. Segundo paso: el estado del arte. Por lo general, poseerás una explicación personal del fenómeno. Sin embargo, al explorar más, es posible que descubras que hay una situación más compleja al manifestarse otros inconvenientes con muchas y diversas causas interconectadas que no pueden atenderse al mismo tiempo. El siguiente paso es preguntarte: ¿quién ha investigado temas parecidos? En este caso, el problema es local, pero probablemente tiene que ver con un fenómeno más grande. Entonces revisas el estado del arte. Es decir, buscas quién ha investigado la falta de participación de estudiantes virtuales, especialmente en relación con la pandemia y el nivel educativo de tu interés. Descubrirás que hay otros interesados en el tema que han hecho algunos descubrimientos e intervenciones y que han sugerido rutas de acción interesantes y pertinentes. El estado del arte no es un listado de autores y trabajos, sino la clasificación en distintas categorías de lo realizado anteriormente en torno a tu tema. Se suele hacer una matriz de trabajos contra categorías, para posteriormente presentar el estado del arte a partir de lo que encontraste, con tus palabras, pero a partir de las publicaciones que empleas como insumo y respaldo para tu argumentación. Tercer paso: el marco teórico conceptual. Entonces, retomas tu problemática y seleccionas tu foco de interés, tu objeto de estudio y lo que te interesa saber de él mediante tu pregunta de investigación o intervención. Es decir, identificas el problema más específico de tu interés y la dimensión o dimensiones en las que te vas a enfocar, esto es, lo que vas a diagnosticar. A lo largo de tu reflexión sobre la problemática, de tus lecturas y de tu construcción del estado del arte, vas acumulando constructos, es decir, ideas, conceptos o teorías. Volviendo al ejemplo, conceptos como educación en línea, motivación, autogestión, alfabetismo y brechas digitales serán particularmente relevantes para tu diagnóstico y necesitas tenerlos claros. Por ejemplo, ¿qué acepciones hay de cada concepto? ¿Cómo se distinguen? ¿Cuál te parece más pertinente en tu contexto y por qué? El marco teórico surge al describir estos conceptos y las teorías que lo explican. Dejarlos claros muestra la manera en que abordas el problema, especialmente al momento de construir tus instrumentos de observación. El marco teórico tampoco es un listado de autores y sus teorías, sino una presentación con tus propias palabras de los conceptos fundamentales subyacentes en tu diagnóstico. En esta sección, desarrollas tu postura a partir de lo que entiendes de los autores, que son tu fuente de información y el soporte para tus argumentos. El modelo de argumentación de Tolmin te puede resultar útil para organizar tu texto. Cuarto paso: aproximación metodológica del diagnóstico y construcción de instrumentos. Es común que tras la construcción del marco teórico conceptual se replanteen el objeto de estudio y las preguntas de investigación diagnóstica, pues tus ideas quedan mucho más claras y mejor informadas. Es momento de plantear el diagnóstico, es decir, cómo vas a observar el objeto de estudio y responder tu pregunta de investigación. Se puede decir, independientemente de la metodología seleccionada, que los instrumentos de observación tienen el propósito de recabar la información que permita construir las respuestas. Lamentablemente, es una práctica común saltar de la pregunta de investigación a los instrumentos, lo que equivale a construir un gran puente sin planos ni soportes intermedios.
Se requiere un proceso de análisis de la pregunta y un desglose de la misma en subpreguntas, si no se han planteado todavía, en dimensiones, en criterios y en indicadores. Es solamente cuando se tienen los indicadores específicos, medibles u observables, que tiene sentido plantear los instrumentos que permitirán recabar la información que se necesita precisamente para medirlos u observarlos. Por ejemplo, si el objeto de estudio se delimitó con la relación entre la autogestión y la participación en línea, tiene sentido pensar que la autogestión incluye aspectos de monitoreo, de toma de decisiones y de control de acciones, es decir, cómo y qué es lo que voy a hacer y de qué manera me aseguro de hacerlo. Cada dimensión incluye sus propios criterios, por ejemplo, cómo determinar el tipo y grado de monitoreo y la imagen resultante. ¿Qué información considera útil el estudiante para observar su aprendizaje? Estos criterios derivarán en indicadores y en las preguntas de un cuestionario. Quinto paso: diseño metodológico. ¿Te interesa encontrar una conclusión que pueda generalizarse a un grupo más amplio o población que los participantes en tu diagnóstico? ¿O eres más de la observación personal del fenómeno concreto y complejo? ¿Te interesa una muestra grande para que tus resultados sean significativos estadísticamente? ¿O prefieres unas pocas entrevistas a profundidad con algunos pocos sujetos? Tienes tu objeto de estudio y tu pregunta de investigación, y debido a que has descrito los conceptos necesarios para que quede claro de qué estás hablando, tienes un marco teórico conceptual que deja claro qué quieres decir cuando planteas el objeto de estudio y la pregunta de investigación. A partir de estos elementos puedes elegir la metodología para el diagnóstico. El diseño de un instrumento de observación debe realizarse a partir de la pregunta de investigación y es un proceso de análisis y desglose, no un salto mortal del planteamiento hasta los elementos del instrumento. Sexto paso: análisis de datos. Tu análisis se construye por niveles, de la pregunta de investigación a las grandes dimensiones o categorías de interés. Por ejemplo, de preguntarse las razones por las que los alumnos participan tan poco en actividades en línea, a las dimensiones socioeconómica, de salud, cognitiva, alfabetización digital y formación previa. De las dimensiones o categorías a los criterios de observación. Por ejemplo, en la dimensión salud se contempla calidad de la alimentación, ritmo de vida, consumo de alcohol y otras sustancias nocivas. De los criterios de observación a los indicadores observables o incluso medibles. Por ejemplo, en el criterio de calidad de la alimentación se tendría en cuenta el número de comidas al día, las porciones de granos, verduras, frutas, productos lácteos y proteínas. Finalmente, de los indicadores a los elementos en el instrumento. Por ejemplo, la pregunta ¿cuántas veces comes al día? O una pregunta de opción múltiple y respuesta única sobre el número de comidas al día en un cuestionario para entrevista o encuesta respectivamente. Todo este proceso de análisis y desglose de la pregunta de investigación hasta obtener las preguntas en tu cuestionario debe realizarse con una argumentación propia, sustentada por tu marco teórico. Séptimo paso: interpretación de los resultados. El proceso de interpretación de los resultados es el camino de regreso, de los elementos en el instrumento a los indicadores, a los criterios, a las dimensiones o categorías y a la pregunta de investigación. Se puede decir que el análisis se realiza de manera constante hasta presentar todos los resultados del trabajo, y a partir de ahí inicia un proceso de síntesis que conduce a la respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué te dicen todos esos resultados en los indicadores sobre tus criterios? ¿Qué te dicen tus criterios sobre tus dimensiones o categorías de análisis? ¿Qué te dicen estas sobre una posible respuesta a tu pregunta de investigación? En la tesis, esto se presenta en 3 secciones o capítulos: metodología, diseño metodológico o diseño de instrumentos. Aquí presentas tu análisis y desglose de la pregunta de investigación hasta alcanzar los elementos del instrumento de observación.
Presentación de resultados. En este apartado, el nivel de los indicadores, lo observable o medible, las tablas, las gráficas o los fragmentos de respuestas o transcripciones. Interpretación de resultados. Es la integración de indicadores en criterios, de criterios en dimensiones o categorías y de estas últimas en la respuesta a la pregunta de investigación. Es aquí también donde incluyes tus reflexiones sobre el alcance y limitaciones del diagnóstico realizado, los modificadores o condiciones para la respuesta a la pregunta de investigación. Octavo paso: las conclusiones. La primera parte de las conclusiones es una síntesis analítica de la problemática, del objeto de estudio, de la pregunta de investigación o de intervención, de los conceptos o teorías fundamentales, de la metodología y de la interpretación de los resultados. La sección de interpretación de resultados da cuenta de lo que descubriste a partir del análisis de una situación particular y sus implicaciones en otros aspectos, que si bien es producto de una observación local, es posible que sea una muestra de algo más grande o general. Si esta discusión es amplia, se suele desarrollar en un capítulo o apartado distinto. De ser así, deberás incluir también una síntesis final de su contenido en el apartado de las conclusiones. ¿Qué estás aportando con tu tesis a quienes tengan interés en problemáticas similares? Finalmente, las conclusiones cierran con una discusión de los alcances y limitaciones del trabajo realizado que pueden dar pie a presentar propuestas para trabajos futuros. Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. UDG Virtual.